mejor dicho. Bien, lo primero que yo quisiera enfatizar es que resulta muy importante pensar la convivencia como dimensión institucional, como lugar de trabajo, como situación de encuentro para todos y todas en las instituciones. Pensar en la convivencia como una modalidad de trabajo que sea pensado tanto como para a los más jóvenes de la institución, tanto para los y las estudiantes, como también los adultos de la institución. Allí quisiera acentuar que concebir la escuela desde una perspectiva pedagógica también intercultural implica reconocer y respetar la diversidad cultural y promover la comunicación y el diálogo entre grupos culturales diversos, abriendo el debate sobre las diferencias en sus diferentes dimensiones sociales, culturales e históricas. De esa manera, la escuela es entendida como un espacio público de convivencia participativa para la vida social. En ella, las y los estudiantes interactúan de acuerdo a intereses, visiones del mundo y de las culturas que son diferentes. Eso constituye un proceso de construcción permanente, no exento de tensiones, por supuesto, pero justamente de eso se trata, de dar espacio para poder procesar esas tensiones de una manera que sea democratizadora y no dejarlas de lado o simplemente acallarlas. Y en esa construcción siempre hay una preocupación porque esté orientado a promover una relación democrática entre los distintos grupos involucrados, sus saberes, sus percepciones y las acciones que llevan adelante también. Desarrollar una mirada institucional de la convivencia no se decreta, digamos, en un acto normativo, por el contrario, es una construcción permanente y dinámica, por eso decimos ponerla como una dimensión institucional, como algo que se produce a diario, que se produce cotidianamente, no como una instancia a la que hay que llamar solo en una situación de conflicto, sino que los parámetros que construyamos colectivamente en términos de la convivencia sean nuestros ordenadores cotidianos, con conflictos, con faltas, con dificultades o no, pero en el funcionamiento cotidiano. Es por ello una práctica, una forma de vida cotidiana que está muy ligada a las condiciones de vida reales de quienes habitan y viven en la escuela. Es, podríamos decir, una búsqueda, asignar un lugar formativo a la deliberación y también en el intento de generar soluciones inclusivas que nos acerquen a ensayos para hacer posible la sensación de justicia. La cotidianidad en la que se propician los vínculos intrageneracionales e intergeneracionales tienen un enorme valor formativo. Dicen mucho los modos en los que nos vinculamos en la escuela, ya sean los propios chicos como parte de una generación, como el modo de vínculo en el que los integramos nosotros, dice mucho de la formación que la escuela produce. Enseñar es, ustedes lo saben, es generar condiciones para que otro pueda, para que otra pueda, ofrecer las señales o los signos que permitirán a las y los estudiantes comprender la realidad y operar sobre ella. En ese sentido, me interesa destacar que la implicación en la protección, porque también la convivencia es generar un espacio de protección y de cuidado, se vinculan con un posicionamiento ético que adquiere profundos sentidos pedagógicos. Hace ya unos cuantos años, la filósofa Hannah Arendt planteó que como el niño, el joven, no está familiarizado aún con el mundo, hay que introducirlo gradualmente en él. Los y las, diríamos hoy, educadores representan para el joven un mundo cuya responsabilidad asumen, aunque ellos no son los que lo hicieron, y aunque abierta o encubiertamente preferirían que ese mundo fuera distinto. En la educación, esa responsabilidad con respecto al mundo adopta la forma de autoridad como una forma de autorización por ser quienes leen el mundo y lo ponen disponible como puente a esas nuevas generaciones. La calificación, continúa Hannah Arendt, del profesor, consiste en conocer el mundo y ser capaz de darlo a conocer a los demás. Pero su autoridad descansa en el hecho de que asume la responsabilidad con respecto a ese mundo,
ante el niño, el profesor es una especie de representante de todos los adultos. En ese sentido, el trabajo sobre la convivencia tiene un eje central que es la asunción del conflicto como un dilema que forma parte de la vida humana, que atraviesa la vida en común de todos nosotros. Y entonces, muy lejos de el paradigma de cómo se gestó y se desarrolló la escuela durante mucho tiempo, de suponer que el conflicto había que aplacarlo, de suponer que si se expresaba un conflicto quería decir que algo se derrumbaba, o que era necesario encapsular el conflicto y sacarlo en otra dirección, el trabajo sobre la convivencia reconoce la existencia del conflicto como una condición inherente a el ser humano. Esos aspectos tienen una íntima relación con cómo nos paramos frente a los conflictos y cómo operamos frente a ellos. Los modos en que los reconocemos, trabajamos sobre ellos, producimos respuestas en torno a esos conflictos, aun cuando sean parciales, aun cuando estemos en un proceso que no termina de satisfacernos en un principio, pero vamos en procura de un trabajo de mayor profundización, implica ese reconocimiento del conflicto. Por el contrario, el silencio ante los conflictos o la evasión de las controversias no parece, ya lo sabemos, ser una herramienta adecuada para formar ciudadanos dispuestos a la participación activa y al ejercicio de un poder democratizador. La escuela tiene la necesidad de jerarquizar al otro, especialmente al más postergado, asumiendo el conflicto como un valor, no como un valor negativo, sino como una fuente de aprendizajes. Debe volver a pensar y practicar la integración social. La participación de diversos actores en la construcción de las regulaciones institucionales produce otros climas en las instituciones y en las comunidades. Por ejemplo, cuando frente a determinadas situaciones que hemos conocido, por ejemplo, cuando los chicos y chicas de una escuela que eran estigmatizados por violentos, fabricaron los semáforos para una ciudad, que no son otra cosa que una forma de regular la convivencia en el tránsito. Bueno, ese reconocimiento de una situación de conflicto y los modos en los que se opera para transformar eso produce otros climas institucionales, otras condiciones para el trabajo cotidiano. También evidenciar las diferencias y la diversidad presente en las relaciones humanas abre la oportunidad de comenzar a debatir y reflexionar sobre el significado que tiene la palabra derecho, esa palabra que queremos que sea una referencia insoslayable en todos nuestros actos educacionales. De esa manera se busca que las y los estudiantes comiencen a reconocer que los seres humanos, por el simple hecho de serlo, son portadores de derecho y de que todas y todos, de todos ellos dependerá también que estos se reconozcan, se respeten y se cumplan. Ahora, en relación con la existencia del conflicto y nuestros modos de operar con ellos, quisiera recordar el trabajo que recupera Philippe Mérieux de la experiencia de Janusz Korczak, un educador polaco que murió en 1949 en el campo de exterminio que los nazis establecieron en Treblinka. Korczak trabajó en Varsovia, en orfelinatos y escuelas en las que había muchos hijos de padres deportados, o sea, hijos en los cuales se veían en la situación de violentación institucional, donde sus padres eran separados de sus hogares, apresados, expulsados de sus hogares, etc. Y en esas instituciones donde había mucha violencia y los chicos eran producto de esa situación, se peleaban también todo el tiempo, había situaciones de mucha violencia entre ellos, y él intentó una cantidad de métodos propios de, recuerdo, la década de 1940, para que dejaran de pelearse. Las clásicas formas de la advertencia, del castigo, de la prohibición, y nada de eso funcionó. La violencia era más fuerte. Un día se le ocurrió, como un ensayo,
algo que resultó extraordinario. Insisto en esta idea de como un ensayo, buscándole la vuelta a una situación, ensayó algo que finalmente fue extraordinario. Y lo digo porque a veces vamos tomando decisiones que pueden ser buenas o no, pero también esta posibilidad de ir operando, ensayando esa búsqueda de respuesta tiene que ver con nuestro hacer cotidiano de las instituciones. Eso que se le ocurrió de manera extraordinaria es que les dijo a esos chicos que estaban en las escuelas en las que él dirigía, a partir de hoy cualquiera puede agarrar a golpes a cualquiera con la condición de que lo prevenga por escrito 24 horas antes. E instaló una caja de las peleas, que era como un buzón donde los chicos tenían que escribir quiero agarrarte a trompadas mañana. Incluso se lo impuso a los más pequeños que no estaban alfabetizados aún, alguien más tenía que escribírselos. Ese buzón se vaciaba y se volvía a llenar, y los chicos contestaban, ¿por qué me querés pegar? Etcétera. Y eso Korczak se lo impuso, les decía a todos, aún aquellos que no sabían leer y escribir, que tenían que encontrar a alguien que hiciera esa función del escribiente. Dice que allí, en ese invento, en esa búsqueda, porque algo funcionara, Korczak inventó esta caja de peleas e inventó a la vez la educación y la democracia. Y sobre todo allí, localmente situado, inventó la democracia es más vieja, pero puso allí en coordenadas precisas y sobre todo mostró que el desarrollo psicológico y el ciudadano se corresponden. Hay allí una simetría entre el acceder al estado adulto y el acceder al estado ciudadano. Y estableció allí además todas esas condiciones que tienen que ver con la intermediación del pasaje al acto, del deseo al pasaje al acto, cómo hay intermediaciones y el mundo simbólico de la lengua, el mundo escritural, permite todas esas mediaciones. La modernidad también en un punto descubrió eso, que el ciudadano es aquel que renuncia a lo infantil, el que sabe tomarse el tiempo para examinar las consecuencias de sus actos, que no está en la inmediatez, sino en el tiempo de la reflexión, y por eso se puede afirmar que toda educación es una formación para el aplazamiento, no para la frustración. Esa escena nos da la ocasión de pensar que hay formas de cuidado más provechosos y donde el cuidado funciona como garantía de derechos, resguardo y afirmación de una asimetría responsable. También hay en ella una aceptación de que niños y niñas tendrán que ir comprendiendo que su deseo no hace la ley, que su deseo choca con la existencia de los demás y va a tener que aceptar salir de esa omnipotencia. Es difícil y doloroso salir de la omnipotencia para los niños, los jóvenes, también para los adultos, sobre todo salir de esa omnipotencia cuando uno vive en un mundo que nos invita todo el tiempo a participar de ella y nos distribuye objetos como el control remoto, por ejemplo, que es por excelencia el objeto de la omnipotencia, ya que en décimas de segundo uno puede optar por el mundo que quiere ver. Otro elemento que quisiera resaltar es que es necesario pensar la convivencia no como algo que se aplica en un determinado momento, frente a una determinada situación, que tendría el correlato de aplicar el reglamento, sino que, como decíamos antes, la convivencia efectivamente tenga rasgos de funcionamiento cotidiano, de referencia permanente. Y no simplemente frente a una conducta no deseada o frente a una situación conflictiva. Allí, pensar el vínculo pedagógico como ligazón intergeneracional, que supone un reconocimiento, implica que la existencia de ese reconocimiento, o la falta de él, produce condiciones y efectos y sujetos distintos. Las posiciones que desarrollen los y las adultas y adultos que componen la escuela
generarán condiciones para aquellas que vayan a desplegar los y las estudiantes. La apertura que se ponga en juego para dialogar con las nuevas sensibilidades, el reconocimiento de las formas de expresión, sin presuponer que se debe ser igual a las experimentadas por las otras generaciones, es algo que tenemos que tener presente. Estoy silenciando a mi colega Sandra Carli, que me está mandando mensajes en un momento inesperado. Existen, por supuesto, y lo sabemos, los conocemos, nuestras instituciones los han experimentado, acuerdos de convivencia, y por supuesto las generalizaciones son siempre injustas, pero en ocasiones esos acuerdos han sido elaborados por los y las adultos y adultas de la institución. Y esto es algo que tenemos que poder pensar y ampliar en un sentido que incluya más la palabra de las y los estudiantes. La existencia misma de chicas, chicos y jóvenes educándose nos impone imaginar un mundo para ellos e imaginar que ellos podrán imaginar el mundo. El cuidado puede ser una forma en la que las adultas, los adultos, nos hacemos cargo, como decía aquella frase de Hannah Arendt que traía al comienzo, de lo complejo, insuficiente e incompleto del mundo, que no es como quisiéramos, para generar un marco de amparo, de cuidado, y así poder formarnos. Eso cotidianamente lo ensayan nuestras escuelas. Es ahí uno de los sentidos más profundos que hacen tan peculiar y le da profundo sentido al trabajo pedagógico, donde nuestra mirada y presencia adultas son irreemplazables. Pero también no es lo mismo una norma que conciba a estudiantes como objeto que otra que los incluya como sujetos. No es lo mismo para un chico o una chica transgredir una norma luego de haber participado de su elaboración, o que no saber quién, cómo la pensó, qué pensó, por qué se formuló de esas maneras, etc. Buscar las maneras de albergar la palabra de las y los estudiantes no tiene que ver solo con que es deseable que su opinión esté contenida, que por supuesto lo es, y que lo sientan como propio, que también es un elemento necesario, sino también porque ese ejercicio de analizar, de sopesar, de argumentar, de tener que incluir la opinión del otro, de negociar significados, es en sí mismo enormemente formativo. Hay que, además, pensar en ese trabajo de integrar las prácticas jurídicas, políticas, económicas y culturales, porque todo lo que producimos en torno a la convivencia está enmarcado en todas esas condiciones, con las prácticas escolares, y realizar análisis críticos en los que los sujetos se posicionan. La educación sexual, por ejemplo, y la problematización de las cuestiones de género es en nuestra época un modo presente, pujante, y con significativa fuerza para revisar los modos en los que nos relacionamos, en los modos en los que somos aceptados dentro de las instituciones, los modos en los que somos reconocidos por la institución escolar y por lo tanto en todos esos gestos construye ciudadanía. En síntesis, buscar las maneras de vivir con otros y otras y construir una convivencia plural.